Doy la bienvenida a todas y todos ustedes, músicos de la Sinfónica del Politécnico Nacional e invitados que vayamos teniendo. Y pues presentamos el tema de hoy, los temas de hoy, que son compositores italianos y franceses. No todos, porque no da tiempo para todos, pero sí Verdi entre los italianos, Respighi también, y entre los franceses, representando a los franceses, Maurice Ravel. Y Saint-Saëns, pues de alguna manera precursor de Ravel, y pues quiero dar la bienvenida a esta charla a la presentadora principal de esta sesión, que es Artemisa Reyes, y que pues tiene el tema de Daphnis y Chloé de Maurice Ravel. Creo pertinente recordar que Maurice Ravel pues es un compositor que, si bien tiene dentro de las corrientes que representa el impresionismo, también de alguna manera es un neoclasicista y en algunos momentos es expresionista. Es diferente que Debussy por estas características. Debussy es un impresionista completo, empedernido, y el representante más absoluto del impresionismo en la música. Creo pertinente también callar a mi perro un momentito, por favor, y dejo la palabra a Artemisa para que inicie de una vez con el tema. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto encontrarnos, ya casi de vacaciones. Y bueno, yo voy a hablar de Daphnis y Chloé de Ravel. Entonces, pero con el subtítulo Los ballets rusos, y esto puede sonar pues, poco lógico porque Ravel es uno de los músicos más franceses que ha habido, pero vamos a ver por qué si los ballets pueden considerarse también rusos. A ver. Déjenme activar esta presentación. Bueno, empecemos por saber que Ravel tenía otro nombre que pues bastante extraño porque yo no sabía que tenía él otro nombre más. Oh, algo está fallando aquí. Entonces lo voy a hacer manual. A ver, no sé si ahora sí lo ven. Sí. Ok. Entonces, bueno, ahora sí. Repito rápidamente estas imágenes de cuando nació. Él nació aquí en la frontera con España. Su madre tenía raíces vascas, españolas, por eso hay mucha música con temas e inspiración española en la música de Ravel, pero pues prácticamente toda su vida vivió en París. Dijimos todas sus peripecias en el conservatorio. Fauré fue su tutor favorito. Aquí es donde se hacía el premio de Roma. Esto es muy rápido. Y tenemos también, sí, está bien, los que fueron su mayor influencia, según decía él, que eran precisamente Emmanuel Chabrier, otro francés, Éric Satie, y Edgar Allan Poe en cuanto a la literatura, y Debussy. Posteriormente, aquí es lo que yo les decía, se le consideraba un dandy, pues lo vemos y, bueno, no se ve mal el señor. Desde joven, siempre muy cuidado, todas las fotografías aparece así de traje y corbata. Es cierto que también la época era para eso, pero en especial era sumamente cuidado. Y bueno, resulta que cuando inicia la Primera Guerra Mundial, él decide enlistarse. Y hace varios intentos y lo rechaza porque tenía problemas de salud, pero sigue insistiendo, hasta que finalmente
logra entrar a la Fuerza Aérea, pero no para volar, sino en realidad hacía labores de intendencia porque pues no, su salud no le permitía y pues no sabía volar aviones, pero estuvo ahí 2 años. Al final de 1916 empezó a sentir la nostalgia por la composición y bueno, supongo que la estar en el frente no era lo mismo, aun cuando escribía cartas a sus amigos y alardeaba de sus aventuras en la guerra, pero pues no se sentía muy a gusto y coincidió con que enfermó su mamá y decidió salirse del ejército y al año siguiente, a principios del año siguiente, murió la mamá. Bueno, fue un músico muy, muy reconocido entre los franceses y más todavía cuando murió Debussy. Algunas crónicas dicen que había rivalidad entre ellos cuando en realidad en un principio se llevaban bien, Debussy era mayor que él, pero se admiraban y se tomaban prestados los temas de uno y otro para hacer orquestaciones o para hacer algunas variaciones, pero la prensa se encargó de dividirlos. La prensa decía, Debussy dice que Ravel está mal y Ravel dice que Debussy, eso causó muchos problemas entre ellos, pero cuando murió Debussy en 1912, un poco después, el gobierno de Francia le otorgó la medalla de la Legión de Honor. Nada más que Ravel tenía sus desplantes y decidió que pues no lo iba a aceptar y no lo aceptó. Esto le costó muchas críticas, tanto de los que lo veían bien como de los que no, porque lo consideraron un petulante y no cayó muy bien. Sin embargo, sí tuvo mucho éxito en sus giras por el extranjero. Anduvo mucho en Londres, en varios lados, pero una gira muy importante fue la que tuvo a finales de los años 20. Se dice que del 20 al 30 fue cuando más giras al extranjero hizo. En los años 20 vino a América, a Canadá y a Estados Unidos, y ahí traía como novedad algo que, con ritmos de blues y ritmos de jazz, y entonces eso hizo, incluso se pudo encontrar con Gershwin y hacer buenas migas con él. Aquí vemos, bueno, él hizo migas con bastantes músicos y personalidades de la época. También podemos observarlo en estas imágenes, ya mayor desde luego, pero sigue teniendo su porte de dandy, como le decían en esa época. En los últimos años ya no se sentía bien, tuvo problemas de salud, un choque automovilístico, lo dejó muy mal porque se lastimó la cabeza y tuvo problemas con su cerebro y empezó a tener una enfermedad que le impedía tener movimiento en sus extremidades y también poder, lo que pensaban, le costaba mucho trabajo expresar tanto de manera hablada y como no podía moverse, no podía escribir. Eso lo llevó a una depresión muy fuerte y entonces hizo que se retirara. De París, donde estaba, se fue a 60 kilómetros a una casita como la que ustedes pueden ver aquí. Es la misma, pero es de un costado, en donde terminó sus últimos días, pero ya en los últimos años estuvo en estado vegetativo y bueno, fue una situación bastante triste. Quisiera compartirles un video de cómo era su casita. Bueno, este es del mausoleo. Pero esta sí es su casa. Al igual que él, que era muy cuidado en su apariencia, en su vestimenta, en su arreglo personal, su casa también era muy, muy cuidada. Tenía todo en perfecto orden, muchas porcelanas, muchos libros y todo siempre cuidado, manteniendo siempre un orden muy preciso.
Vous avez entendu cette sonorité? Il est rond. C'est très doux, hein? Très, très doux. Era donde se sentaba a componer cuando no estaba junto al piano. Et l'oisonnerie, c'est moi qui l'ai acheté pour au moins qu'il y ait quelque chose. Parce que toutes les partitions sont à la BN. Il n'y a que l'enfant et les sortilèges, qui n'est pas l'original, bien évidemment. Mais bon. Oui, c'est moi, ouais. Esa era la humilde casa de Ravel, donde terminó sus últimos días. Y bueno, lamentablemente sí su situación de salud fue muy mala y pues no creo que la haya disfrutado tanto. Ahora veamos, esto es lo que corresponde a Ravel. Vamos a más acá. Bueno, con lo que es el ballet de Daphnis y Chloe. Daphnis y Chloe es una novela de un escritor griego del finales del siglo II y principios del siglo III, pero que ha tenido mucho éxito. Se trata, en esencia, de dos niños que son abandonados con diferencia de algunos años en unas cuevas, de esas épocas donde, pues, por alguna razón la gente era muy ética y muy moral y no podía deshacerse de los niños, pero tampoco admitirlos por X razones. Y fueron abandonados, primero él en una cueva, y resulta que se dice que una cabra, pues lo empezó a amamantar y al poco tiempo los campesinos se dieron cuenta que estaba ahí y lo encontraron al bebé con muchas joyas y muchos objetos de mucho valor. Ellos los recogieron más que nada porque deseaban tener un hijo y pues no lo tenían y guardaron las cosas por si algún día se ofrecían. Años después pasó lo mismo con una niña a la que estaba amamantando una oveja. Y llegaron también otra familia de campesinos que tampoco tenían hijos y la adoptaron y eran las mismas circunstancias, también con objetos de mucho valor. Y la novela nos va hablando de cómo van sucediendo, cómo van creciendo ingenuos en un paisaje bucólico, con los animales, en el bosque, los pájaros, cómo van creciendo juntos y se van enamorando, pero son tan inocentes, que no se dan cuenta que es exactamente lo que sienten. Finalmente hay algunas vicisitudes, alguna vez tratan de raptarla a ella, unos piratas, pero eso no se logra. Él pues no sabe qué pasa y una vecina un poco mayor le enseña cómo son las artes del amor. Y es como esta pareja ya finalmente deciden unirse. Y en ese momento los verdaderos padres se hacen presentes identificando aquellos objetos de valor que habían dejado en las cuevas junto con los bebés, y de humildes pastores resulta que van siendo ricos y muy potentados en su comunidad, pero ellos deciden quedarse a vivir en el campo. Ahora, ha habido muchos ballets que han sido que han sido tomados para Daphnis y Chloe. Uno de los que se tiene noticia primero es una opereta de un acto de Jacques Offenbach. Esto se estrenó en 1860, dirigido por él mismo. Y ha habido otros más, pero bueno, recién estaba desanimándose de que no había ganado ningún premio en Roma, Ravel, cuando se encuentra con Diaghilev en 1909. Y pues le encargan la música para el ballet Daphnis y Chloe.
¿Quiénes estuvieron ahí? En esa época también conoció a Stravinsky, con quien hizo muy, muy buenas migas. Y bueno, eran así, compadres, compartían la música, veían cómo hacía uno y otro el oficio de compositor y de adaptación de las obras para los ballets. Y fue una relación muy fructífera. El que estaba ahí también era Michael Fokine, que era el coreógrafo, era bailarín, era profesor de ballet y era el que metía ahí las manos. Se cree incluso que aun cuando Diaghilev le había encargado en 1909 el ballet, pues él estuvo por ahí viendo con otros compositores que lo hicieran, porque se encontraron unos bocetos de piano para un ballet con el mismo nombre, pero que desde luego no pertenecen a Ravel. Bueno, tardó mucho en escribirse precisamente por esto, pero se estrenó en París el 8 de junio de 1912, en el Teatro du Châtelet de París. Este es el teatro, miren qué maravilloso está. Aún en esa época estas fotos son recientes, pero de todos modos era un teatro de mucho lujo. Era un ballet de un solo acto para gran orquesta y coro. Y así fue como se estrenó. Debemos decir que a pesar de que tardó tanto tiempo preparándolo, a la hora ya de montarlo se ensayó muy poco, tanto por parte del cuerpo de ballet como de la orquesta, y entonces la presentación no fue tan buena. La crítica dijo que, bueno, pues el cuerpo de ballet había sido bastante bueno y la música, pues, ay, más o menos. Lo curioso es que años después, pues como más se interpreta es sin ballet. Y también tenía otra característica. El estreno se hizo, la obra original está hecha para coro mudo, es decir, todo el tiempo el coro está con la boca cerrada. Un poquito después en Londres, Diaghilev llevó este mismo ballet, pero lo puso sin coro. Lo montó sin coro y entonces Ravel montó en cólera y lanzó, diríamos ahora, un periodicazo quejándose de que le hubieran quitado el coro. Eso ha sucedido siempre entonces. Bueno, vemos aquí que a pesar de lo que dijo la crítica en su momento, Stravinsky, aquí son Ravel al centro y Stravinsky en el extremo, pues Stravinsky pensaba que era uno de los productos más bellos de toda la música francesa. Además, entre ellos se llevaban bien, se apoyaban, no había esas situaciones, rivalidades profesionales. Y por su parte, Ravel pensaba que él había compuesto una sinfonía coreográfica, no precisamente un ballet. Es un acto, es su obra la más larga que se le conoce a él, que dura, depende de la versión, pero aproximadamente 1 hora, un acto con 3 escenas, a las que posteriormente el mismo Ravel seleccionó algunos fragmentos e hizo 2 suites orquestales ya sin coro. Precisamente la suite de la que vamos a hablar nosotros es la que empieza donde el coro o la obra original inicia la tercera parte. Y veamos, la segunda suite es realmente la más interpretada de todas. Y tiene muchas versiones. Aquí muchas versiones y por su parte también el ballet tiene muchas, ya después se le hicieron varias coreografías muy interesantes de diferentes épocas. Por ejemplo, tenemos otra en el 51 para el Royal Ballet, otra en 68 de Maester Marduma, para el Ballet de Tajín, Glenn Tetley en 1975, para el Ballet de Stravinsky de Dinamarca, para el Jean-Christophe Melot de 2010, inclusive ya es bastante reciente, y el Ballet de Monte Carlo y Benjamin Millepied en 2014. Y por supuesto, para el Ballet de la Ópera de París. Les voy a mostrar otro video donde podemos ver, a ver. Donde podemos ver los... no, el ballet.
Bueno, no. Bueno, vamos a ver entonces este. Aquí podemos ver el coro, que es un coro bastante grande. Perdón, ¿sí están viendo el video? No, Artemisa, nos quedamos en la presentación PowerPoint. Ok, entonces déjame ver otra vez. ¿Ahora sí? Sí, ahora muy bien. Podemos ver realmente si es una orquesta muy grande. Quiero llevarlo porque pues nos dura casi 20 minutos. A una imagen que me parece que... Por favor, fíjense la arpista con qué poquito hace y qué tranquila está. Y quiero que pongan atención en eso porque les voy a mostrar algo que pocas veces hemos visto con ese detalle, creo yo. Bueno, lo que yo quería ver, que vieran ahí es precisamente con qué placidez está tocando la arpista, como si nada pasara. Pero, ¿qué pasa ya con la partitura para el arpa? Bueno, este es un detalle, las partituras traían, cuando se editaban allá por 1963, traían esta nota de los editores. Está formalmente prohibido a los señores directores de orquesta y a los músicos de hacer anotaciones en esta partitura. Solo las indicaciones con lápiz negro serán permitidas. Imagínense nada más. Pero aquí tenemos la parte de las arpas. Lleva 2 arpas y tiene, miren nada más cuántas notitas. Aparentemente esto podría ser pues muy fácil, pero veamos otra cosa más. Aquí está. Esta es la partitura con las 2 arpas, donde están totalmente entremezcladas. Ravel, para los arpistas, es un músico muy apreciado porque lo que escribe no es fácil, pero todo se puede. Así como era de cuidadoso en su persona, también era muy cuidadoso con él. Siempre estaba buscando la perfección, y aunque él mismo decía que por más que se esforzaba, nunca la conseguía. Pero, entonces, aquí se puede ver en la partitura. Lleva 2 arpas, que diríamos, pues si van haciendo lo mismo, por ejemplo, de aquí a acá, pero cada una, esto que ven ustedes aquí en esta parte, son lo que llamamos gráficas de pedal. Estas gráficas de pedal son diferentes para el arpa 1 y para el arpa 2. Espero no tener problemas con el audio. Voy a tocar esas 2 partes. Primero la parte del arpa 1 y vamos a entender por qué pone 2 arpas y no una, porque de otra no sería posible tener una sola arpa debido a que el primer compás
el arpa 1 hace esto. Pero al siguiente compás nos pide otra cosa para el arpa 2. Y así tiene en un juego constante. Y ahora voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar algo que quiero que vean cómo se maneja los pedales en el arpa. Bueno, esto yo también, déjenme decirles que tampoco lo había visto hasta que se me ocurrió. Y mientras la arpista que ustedes vieron en el video se ve ahí muy serena tocando sus grisados, lo que está pasando en realidad es esto. No voy a tocar todo, obviamente, porque además no tiene sentido la pura parte del arpa, pero empieza así. Unos compases después cambia esto, entonces mientras todos están tocando. Y luego otra vez vuelve a cambiar. Otro compás más. Un poco más adelante. Es una obra que tiene muchos pisados, sí tiene notas, pero la mayoría son pisados. Esto es lo que está pasando con y al siguiente compás otra vez tenemos, a veces es cuestión de un solo compás para mover. Y así se puede. Artemisa, dame 10 segundos o 15 para poder compartir con compañeras y compañeros que no estén tan familiarizadas o familiarizados con el funcionamiento del arpa. El arpa tiene 7 cuerdas en cada escala. O sea, tiene la cuerda de do, la de re, mi, fa, sol, la, si. Y cada una de las cuerdas tiene 3 niveles. O sea, está asociada cada cuerda a un pedal. Ese pedal, si está en el centro, como los acaba de colocar Artemisa, están en do mayor. Ahí están todas las cuerdas, como si estuviera las cuerdas blancas del piano. Si lleva cada pedal hacia arriba, bajan medio tono, casi cada una de esas notas. Ahí estaría el arpa en do bemol mayor, todos en bemoles. Y si baja todos los pedales al tercer nivel, entonces estarían todos los sostenidos, do sostenido mayor. Con esa combinación de pedales se pueden tener todas las tonalidades, y no solamente todas las tonalidades, sino que también se pueden tener combinaciones en las que las cuerdas contiguas toquen la misma nota. Si, por ejemplo, se tiene do sostenido y re bemol, entonces suena, las 2 primeras cuerdas suenan como do sostenido. Y un glissando muy socorrido en el arpa es el glissando en donde hacen séptima disminuida. Si pudieras colocar, Artemisa, do sostenido, re bemol,
mi natural, fa bemol, sol natural, la sostenido y si bemol. Y entonces ese glissando va a sonar como un glissado de séptima disminuida, que suena como esto que va a tocar Artemisa ahora. Si quieres tocarlo de nuevo, casi no se oyó, por favor. En fin, este juego de los pedales da muchas oportunidades a los compositores que conocen el sistema para trabajar de manera, pues de manera lógica para el arpa, porque uno también podría escribir cosas imposibles para el arpa. Pero entre que tienen que poner los pedales, los y las artistas, y que además la única identificación visual de las cuerdas es una cuerda azul y una cuerda roja para distinguir las siete notas. Si nos enseña Artemisa, ven ustedes que hay una cuerda azul y una roja, y todas las demás son blancas. Si quieres explicar esto, Artemisa, para que no esté yo irrumpiendo mucho en tu presentación. No, muchas gracias. Esa era la siguiente parte. Sí, en efecto, bueno, una arpa, todas las arpas son como un teclado con cuerdas, con puras teclas blancas. Para poder tener las teclas negras se necesitan los pedales. Esa es la gran diferencia entre las arpas folclóricas y las arpas de concierto o de pedales o clásicas. Se les llama de la misma manera. Y si no tuvieran colores, pues la verdad es que todos serían puras rayitas y atínale. Los colores se han usado básicamente, no hay ninguna diferencia, solamente es para identificar las cuerdas rojas, como esta que estoy tocando es do, y las negras son fa. Ese es el único sentido. Si ustedes ven aquí, tenemos un sistema de discos que se activan con los pedales. Esto lo estoy haciendo con los pedales. Y así sería con todos. Entonces, el asunto en el arpa puede estar en cualquier tonalidad. El problema es cuando se empiezan a mover pedales. Podría estar en 7 bemoles y sostenidos o la armadura. Cualquier compositor en música contemporánea se usa mucho, que inventen sus escalas. Mientras no haya cambios en el transcurso, modulaciones, no hay problema. Pero podría estar en do mayor y querer hacer cromatismo y entonces no se puede. El cromatismo no es posible precisamente por este movimiento de los pedales. Y bueno, lo que yo quería mostrarles es precisamente cómo se hace esta parte de que, como vimos en el video, la arpista se ve muy tranquila haciendo un glissado como si algo muy fácil. En realidad, hacer el glissado es fácil, se necesita. Pero lo complicado son los pedales. No es un glissado como en el piano, que sería no serían solamente do mayor. Ni tampoco es como en las cuerdas, que podría ser ir coma por coma hasta la siguiente nota. Aquí exactamente lo que hacen los pedales, lo que hacen los pedales es mover estos, y lo que nos decía hace rato el maestro era que cuando yo tengo acomodados los pedales de otra manera, puedo tener notas duplicadas. Y en Daphnis y Chloe es precisamente este recurso el que nos ayuda Ravel para tener toda esa variedad, que además, pues realmente casi no se oye. Ustedes podrán observar aquí en la partitura, cada vez que vean una gráfica de pedal o con lápiz las alteraciones, quiere decir que hay que mover algún pedal.
Y esta obra precisamente está plagada de este tipo de cosas. Bueno, ya no me la está abriendo. Yo creo que es importante, Artemisa, ¿Sí? explicar a las compañeras y compañeros que la gráfica de pedales, cuando están las rayitas, bueno, las rayitas son do, re, mi, fa, sol, la, si, las rayitas verticales. Y la línea de en medio, la línea horizontal, es la línea que indica cuáles pedales se quedan en medio, cuáles pedales se quedan en el paso de en medio. Y cuando están... Ajá, a ver, explícalo mejor tú. Esta es una gráfica de pedales. El eje horizontal es cuando los pedales están en medio, el eje vertical es el arpa. Tenemos 3 pedales de cada lado, del lado izquierdo, perdón, y tenemos 4 del lado derecho. Ay, es que estoy escribiendo con el ratón, perdón, pero cuesta un poquito de trabajo. Aquí está. Y los pedales son, aquí sería mi, mi, fa. Disculpen porque escribir con el ratón cuesta mucho trabajo, pero sí se entiende. La. Lo haces muy bien, se entiende clarísimo. Si, do y re. Que además tiene una distribución, yo no sé a quién se le ocurrió, pero es muy práctica cuando las modulaciones tenemos las quintas si, mi, do, fa, re, sol, y se puede, esto es práctico en ese sentido. Y lo que decía hace rato, arriba son los bemoles, en medio son los recuadros naturales, y abajo son los sostenidos. Entonces, cuando nosotros vemos en una partitura algo así como esto, aquí está dónde están colocados los pedales exactamente. Pero bueno, en obras como estas que tienen tantos cambios, ahora ya no me deja verlo. Algo pasó, déjenme volver a abrirlo. Y mientras tú localizas esto, Artemisa, será bueno también mencionar que en la lectura del nuevo diagrama de pedales, lo que tiene que ver la o el arpista es el que está encerrado en un círculo, ese es el que cambia, los demás se quedan igual. Sí, a ver, voy a volver a abrirlo. Es que se me cerró y ya no pude abrirlo. A ver, voy a volver a compartir. Creo que queda muy claro eso, no te preocupes, Artemisa. Okay. Bueno, está. Bueno, entonces, esto es lo que yo quería mostrarles de Daphnis y Chloe, aparte de ser una obra muy importante de las de Ravel, que pertenece a su época impresionista, no tanto a la clasicista. Bueno, está hecha, si ustedes se fijan, bueno, nos escriben las notas y luego rayitas. Se ve muy fácil, puras rayitas, pero cada rayita son glisados. Se acaba uno los dedos ahí, pero además pueden observar cuánto movimiento de pedal hay en algo que además queda nada más como una pequeña atmósfera. Bueno, entonces, prácticamente concluyendo esto, mi presentación y el tiempo que les digo, que hemos dedicado a esto, su paciencia con la tecnología también, les agradezco y espero que nos veamos pronto en los conciertos de la OCPM. Muchas gracias. Bravísimo, bravo, bravo. Artemisa, bravo, gran presentación, Artemisa, se agradece de corazón todo el trabajo que le has metido y pues ni modo, de pronto hay problemas tecnológicos como los que hubo la semana pasada también con Luis Manuel Delgado, que también trabajó fuerte y a quien doy reconocimiento.
por su trabajo para la presentación a todas y todos nosotros. Pero Artemisa, gran presentación, muchísimas gracias. Esta obra, Daphnis y Chloe, que nos da en el repertorio sinfónico 2 suites maravillosas, fabulosas, y que son más tocadas que en ballet. Es curioso, los ballets rusos de Diaghilev, hoy en día la música de esos ballets es más tocada en concierto que en su forma de ballet. ¿Cuál será la razón? Pues a lo mejor, y sea que estaba experimentándose con música más compleja, con música más libre, pero pues esa libertad redundó en obras increíbles que se seguirán tocando por los siglos de los siglos. Daphnis y Chloe, una de esas obras, pero también Mamá la Oca, del mismo Ravel, Ma Mère Loi en francés, y que es una obra que con mucha probabilidad estaremos tocando el año próximo, porque es una obra que lleva unas fuerzas musicales reducidas y que nos permitirían tenerla en repertorios del año próximo. Mamá la Oca. También podría ser esta obra para arpa y grupo de cámara, Introducción y Allegro. Y otra obra que tiene mucha probabilidad y que tiene pocos instrumentos, mientras menos instrumentos, más probabilidad para el año que entra, es La Pavana para una infanta difunta. Esta obra maravillosa que tiene parte prominente de corno, y yendo hacia obras que recuerdan el pasado, La tumba de Couperin del mismo Ravel, y que pertenece a sus obras neoclásicas, lo mismo que La Infanta para una... ¡Qué emoción! Perdón, lo mismo que La Pavana para una infanta difunta. Y por último, dentro de nuestros repertorios del año próximo, pudiera estar Cigán, la gitana. Cigán, la gitana, sin olvidar que Ravel, habiendo nacido muy cerca de la frontera con España, pues le gustaba el jamón serrano, por ejemplo, porque del área donde nació y vivió parte de su vida Ravel, es un área productora de jamón serrano, y también muy cerca de España, pues tuvo la inspiración de componer el bolero de Ravel y muchas otras obras con estas raíces. Pero bueno, compositores antecesores de Ravel, hay muchos, desde Josquin des Prez, desde el siglo XI había compositores en Francia, desde la escuela de Notre Dame, en ese siglo XI y XII, y siguiendo por ejemplo, Lully y otros compositores que nos dan una paleta, una historia de compositores que van desde la música antigua, la música barroca, la música del clasicismo, y siguiendo hasta los compositores más tocados por las sinfónicas. Lo mismo pasa con la música italiana, pero antes de pasar a la música italiana, veamos otro de los compositores franceses que nos ocupan, y que es Camille Saint-Saëns. Este compositor genial y muy polifacético. Le encantaban las matemáticas, le encantaba el conocimiento en general, gran viajero, estudioso de todo tipo de artes, y del cual pues una anécdota escandalosa cuenta que de viaje se encontró con Tchaikovsky e hicieron un baile de pareja que se hizo muy conocido entre los compositores y la comunidad gay de sus tiempos. Pero bueno, eso no es importante para el arte musical. Lo que es importante es que Camille Saint-Saëns, que compuso, por ejemplo, la ópera Sansón y Dalila, de la cual tocamos y tocan en todos lados el gran número, La Bacanal,
la bacanal de la ópera Sansón y Dalila. Pero esta otra obra, El Carnaval de los Animales, es una obra de pocos instrumentos, buena para el repertorio de orquestas para el año 2021 y que muy probablemente esté en nuestro repertorio con números pues muy conocidos como el Cisne, como muchos otros de los números que son delicia de chicos, pero también de grandes. El septeto para trompeta, piano y 5 instrumentos de cuerda, o la tarantela. Estas son obras que además de la tercera sinfonía, bueno, la tercera sinfonía con gran órgano, que muy probablemente ninguna orquesta toque el año próximo, pero las otras obras sí son obras que son susceptibles de tener en nuestros repertorios. Pues bien, Saint-Saëns es uno de los compositores precursores de Ravel, muchos otros que hemos tocado, como Berlioz, pero más atrás también hay muchos de ellos. Una cosa curiosa entre los compositores franceses es que muchos de ellos fueron rechazados por el Conservatorio Nacional de París. Este conservatorio con un nivel maravilloso durante muchísimos años y siglos, rechazaba compositores y rechazaba sus innovaciones. Uno de los más conocidos es Berlioz, Sergio Berlioz, este compositor tan afamado por la Sinfonía Fantástica. Pues bien, Cherubini, este compositor menor italiano, lo expulsó del conservatorio y no fue sino tiempo después que Berlioz sería reconocido. Pero lo mismo Ravel tuvo problemas en el conservatorio como Camille Saint-Saëns. Son cosas increíbles de la historia de la música, pero bueno, ahí están. Y hablando de este compositor italiano que por motivos que ahora no vienen al caso, dirigía el Conservatorio de París, Cherubini, vayamos a compositores italianos. Compositores italianos que también Italia tiene compositores en todas las épocas de la historia de la música, empezando por Palestrina, Gabrieli, Monteverdi y todavía antecesores de ellos. Pero bueno, también Italia, que tiene compositores en todas las historias, en todas las épocas de la historia de la música, nos regala dentro del repertorio a Vivaldi. Vivaldi, que ya es un compositor que tiene muchos antecesores en la lista de compositores italianos. Pero de Vivaldi destacan desde luego las 4 estaciones, pero muchísimos conciertos para instrumentos solistas y orquesta, que muy probablemente sean parte del repertorio de nuestra orquesta el año próximo. Brincando más adelante, tenemos las oberturas de Verdi, como La Forza del Destino, La Fuerza del Destino, Nabucco, de la ópera con ese nombre que habla de la época de Nabucodonosor, óperas bíblicas, las vísperas sicilianas y los preludios de la Traviata. ¿Qué tan antigua es la música, la historia de la música italiana? Pues sus compositores o los compositores dentro de las listas nos lo dan. Orlando de Lassus, Palestrina, Gabrieli, son algunos de los que nos hablan de la antigüedad de la música en este país. Pero otro de los compositores que mucho nos importan de la música italiana es Respighi. Respighi con sus poemas sinfónicos, los dedicados a Roma, con los pinos de Roma, las fuentes romanas, las fiestas romanas, pero también obras con menos instrumentos como Liucelli, Los pájaros o pues algunas otras obras que también podrían estar en nuestros repertorios el año próximo. Que une, cerrando el círculo, a Respighi con los compositores rusos. Todo se va uniendo. Pues bien, Respighi fue un gran orquestador, como también Ravel, pero vamos a ver la diferencia de los dos.
Respighi resulta que estudió con Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov, por azares del destino, fue a dar con, repito, Respighi fue a dar con Rimsky-Korsakov como maestro, y como recordarán, Rimsky-Korsakov es de los primeros compositores que escriben un tratado de orquestación. Y de allí aprendió Respighi la orquestación que les enseña a los compositores cómo distribuir acordes, por ejemplo, qué efectos hacer con diferentes instrumentos, cómo distribuir melodías principales, melodías secundarias, cómo doblar instrumentos, qué instrumentos mezclan bien, qué instrumentos no mezclan bien y demás cosas que terminan siendo definitivas para el resultado final de una orquestación. Pues bien, Respighi fue alumno de Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov, que fue maestro de muchísimos de los compositores rusos de los que hemos hablado y los cuales admiramos, como por ejemplo Stravinsky, Prokofiev y muchos de los más grandes compositores rusos. Bien, pues este es un vuelo de pájaro sobre la música italiana y la música francesa. Pero, ¿cómo es que Respighi se une con Ravel o se relaciona con Ravel? Pues por medio de la orquestación y por las épocas en las que vivieron. Pero la orquestación francesa se desarrolla realmente primero por Berlioz, es de los primeros grandes orquestadores franceses, y de allí los siguientes son Camille Saint-Saëns, y la culminación o el punto más importante de las técnicas de orquestación vienen con Maurice Ravel y con Claude Debussy. Dos orquestadores fabulosos, conocedores de los instrumentos de la orquesta, pero muy diferentes en su concepción. Debussy es adorador de los sonidos puros y veremos cómo casi no combina instrumentos. Él es más de escoger instrumentos específicos para las melodías y otros para los acompañamientos. Y en cambio Ravel inventa una técnica de orquestación basada en otros antecesores franceses y seguramente también en Rimsky-Korsakov. Pero la técnica de Ravel va más a la mezcla de instrumentos, va más a la mezcla de diferentes instrumentos de las secciones para lograr sonidos nuevos. Pues bien, este es uno de los grandes atributos de Ravel, que se muestra pues indudablemente en el bolero, en esta gran obra, pero también en sus obras principales que van clasificadas en la ópera y en el repertorio sinfónico. Y también, como nos ha mostrado la maestra Artemisa Reyes, pues en el ballet. Bien, vamos a concluir y vamos simplemente a mandar las felicitaciones a Artemisa Reyes de parte de Eric y Laura. Estoy leyendo los mensajes de Mingo Ramos, de Eric y Laura de nuevo, de Rafael Monge, de Antonio Medrano, también de Conchita Hernández, de Javier, de Jorge Velázquez, de Beatriz Cadena, de José David, y también de Guillermo Uribe, de Sergio Eckstein y de todos los integrantes y de todas las integrantes de esta fantástica sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Pues bien, vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy para que estemos todos listos para llevar a cabo nuestra última sesión del año 2020, pasado mañana, y estemos juntos aquí a las 7 de la noche. Muchísimas gracias y felicidades, Artemisa. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Les mando mis mejores deseos porque sigan saludables, felices y en la mejor de las formas. Muy buen día. Hasta luego.